Buenas tardes, ingeniero. Bueno, hoy le vamos a presentar un poco sobre lo que es el empleo de simuladores informáticos para la obtención de resultados basados en teoría cinética de los gases. Bueno, en esta actividad lo que se hizo fue entrar al simulador PET, que es lo que vamos a hacer básicamente en esta simulación, es que vamos a calcular, por ejemplo, cómo influyen las interacciones moleculares de las moléculas en el cambio de presión, en el cambio de temperatura, digo, en el cambio de la velocidad y así como en la constante de la energía cinética. ¿Ya? Bueno, la primera simulación que se hizo fue fue a 421 Kelvin de 400 partículas pesadas, donde la condición permitía, digo, las condiciones permitían las colisiones entre partículas, es decir, que existía interacción entre las partículas. Como podemos ver, eh, cuando existe interacción entre partículas y a más partículas, aumentaba la presión. Por ejemplo, en este caso se llegó a 65,4 atmósferas a 421 Kelvin. A más temperatura y mayor cantidad de partículas, la presión crecía. La velocidad también crecía y registraba un pico alto, pero habían partículas que no alcanzaban la misma energía, es decir, que no todas las partículas alcanzaban la misma velocidad y la misma energía. En cuanto a la energía cinética, existía algunas partículas que alcanzaron una energía cinética máxima y otras que realmente no tenían una energía mínima. Ya. En cuanto a calcular la velocidad, el mismo simulador nos daba la velocidad promedio de las partículas, que en este caso era de 545 metros sobre segundos. Eh, Asimismo, se hizo la simulación a 421 Kelvin de 450 partículas ligeras, donde se permitían las colisiones. A diferencia de las partículas pesadas, entre las partículas pequeñas, la misma cantidad de partículas pequeñas, la misma temperatura, presentaba eh, mayor, aumentaba más la presión. Por ejemplo, llegó hasta 73,4 atmósferas. Incluso la velocidad promedio de las partículas se disparó porque miren, 1429 metros sobre segundos, que es literalmente casi el doble de la velocidad de las partículas pesadas. Y también se pudo observar una mejor distribución de los números de partículas con respecto a la velocidad que alcanzaba. Aquí podemos ver este pico representa la máxima velocidad que sería el 1429 metros por segundo. En cuanto a la energía cinética, existió un pico mucho más alto en comparación al caso anterior. Y bueno, en cuanto a gases pesados sin colisiones, por ejemplo, donde no se permitía la colisión, la presión que tenía el sistema era relativamente mayor porque pasó a ver, de 65 a, bueno, no varió mucho, no varió mucho la presión, pero la velocidad sí que cambia. La velocidad pasó de 500 y picos a 612 metros sobre segundos. Aquí realmente no teníamos distribución de número de partículas con respecto a velocidad. Todas se encontraban dentro del mismo rango. Eso quiere decir que todas las partículas presentaban la misma velocidad. Es decir, que nadie tenía una velocidad menor que la otra partícula. Y en cuanto a la energía cinética, esta se disparó, quiere decir que se fue al infinito. Todos presentaban la misma energía o la mínima energía. Y asimismo, del mismo modo, en partículas ligeras, mismas condiciones, 400 millón Kelvin, 450 moléculas, sin colisión. En este caso, eh, lo que es la velocidad casi no varía mucho. Si podemos fijarnos, 1429. Bueno, en este caso sí varió 1620, sí varió bastante. En cuanto a la distribución de la gráfica del número de partículas y respecto a la velocidad, teníamos exactamente la misma gráfica que en las de las partículas pesadas sin colisiones. Todas tenían el mismo rango y también en cuanto a energía cinética, todas presentaban la misma.
Bueno, procedemos a calcular los moles de las partículas en los cuatro casos. Y esta podemos calcularla gracias a que la masa es igual a esta constante, que realmente es la del gas, por la temperatura sobre el volumen. El volumen total del sistema, eh, temperatura sobre la velocidad, perdón, volumen no, es velocidad. Ya, realizamos la multiplicación de esta constante por la temperatura, donde los kelvin se van, y al dividirlo por la velocidad, metros sobre segundos también desaparecen, y me queda 6.422 moles. A continuación, bueno, en todos los casos se halla exactamente de la misma forma el número de moles que hay. Ujú. En esta misma lógica, para todos los casos, podemos hallar el número de moles totales que se encuentran dentro de este sistema. En cuanto a la pregunta del literal B, tenemos que las velocidades que se extraen de la parte uno pueden llegar a variar en el caso de que se permiten interacciones. Eh, que estas variaciones van a darse por las características de la presión a la que se encuentran las partículas o por la temperatura, además que la velocidad también cambiará. Esto se da porque sabemos que la temperatura aumenta la energía de las partículas, lo cual acelera su velocidad, lo cual incrementa el número de colisiones contra la pared del sistema, aumentando la presión. Y cuanto a la pregunta C, según el simulador no se modifica nada al seleccionar que las partículas posean colisiones o no. Por ende, no importa si las seleccionamos con colisión o sin colisión, sea una molécula pesada o ligera, ya que no se modifica casi nada. Eh, en cuanto a la pregunta D, esta pregunta estaba un poco interesante. Y en este caso vamos a leerla. Si se dice, si se juntan los gases, ¿cómo cambia la velocidad de no permitir colisiones a permitir colisiones? ¿Y qué consecuencias tiene este hecho para la presión? Y propongamos una ley o ecuación que relacione este cambio. Bueno, realmente lo que aquí se pudo observar es que el sistema donde se permitían colisiones tenía una energía cinética y una velocidad determinada, existía función de distribución. Aparte que la energía total del sistema se podía calcular de dos formas, o se podían observar tres picos, una total del sistema, una para las partículas pequeñas y otra para las partículas grandes. Las velocidades que extrajimos de la parte uno pueden llegar a variar. Estas variaciones van a darse con las características de la presión, ya que se encuentran las partículas, o por la temperatura, además que su velocidad cambia. Esto nos quiere decir que a mayor temperatura, va a cambiar la velocidad del sistema. Incluso existía la presión, hubo un incremento de presión. Pero en el otro caso, en el que no se permitían colisiones, ¿qué es lo que pasaba? Que las partículas pesadas como ligeras tenían diferentes velocidades y tenían lo que es la energía cinética también variaba, era diferente. Mismas condiciones, pero cuando no se permitían colisiones, las velocidades eran totalmente diferentes. A diferencia de esta, existía eh, una velocidad mínima y una velocidad máxima en el cual todas las moléculas se incluían, o sea, todas las moléculas estaban involucradas dentro de ese mapeo, por así decirlo. Pero sin embargo, cuando se negó colisiones, cambió totalmente. Lo que es las partículas pesadas pasaron a tener un rango de energía determinado, de velocidad determinado, mientras que las partículas pequeñas tenían su propio rango, no se relacionaban casi nada. Y bueno, eh, este hecho para la presión, ¿cómo afecta la presión? Que
Mientras menos interacciones, menos choques existan, el número de partículas se supone que debería de cambiar, ¿verdad? Digo, la presión debería de cambiar. Pero como pudimos ver aquí en el simulador, no cambiaba mucho. Por ejemplo, tenía 98,3 atmósferas y acá arriba y en el otro lado donde teníamos que colisionaba, sin, no se permitían las colisiones, teníamos casi la misma presión, 9,98,2, no variaba mucho. Y sin embargo, este ligero cambio también se puede analizar mediante la ecuación de Van der Waals o la ecuación del gas real de Vidiel. Esas son posibles ecuaciones que se pueden calcular la presión y volumen de los gases reales. Cuanto a la pregunta E, para calcular la energía, utilizamos la ecuación que dice que un medio de la masa por velocidad al cuadrado, partimos de eso. Para la molécula A, hacemos los cálculos de los moles que utilizamos por la velocidad que presentaba y nos daba que ese sistema se encontraba a 179.749 punto 99 joules. Y asimismo, seguimos la misma lógica para lo que son los demás sistemas. Bueno, en la parte 3, ¿qué es lo que se hizo en esta? Fue que tratamos de acondicionar la reacción que hicimos, por ejemplo, en la actividad anterior. En mi caso sería el amoníaco con el cloruro de magnesio, con el cloruro de mercurio. Mercurio, sí. Eh, el amoníaco estaba representado por la partícula Bc, y mientras que el HCl, cloruro de mercurio, estaba representado por la partícula Ab. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Que a las condiciones dadas, no, a las condiciones de temperatura ambiente, porque esta reacción es espontánea a presión y temperatura ambiente, al equilibrio no llegó tan rápido, se demoraba un poquito en llegar al equilibrio, pero el consumo del reactivo era muy, muy lento en cuanto a la formación de los productos. Eh, pero cuando se añadió un poco más de amoníaco, sí que aumentó la velocidad de reacción, se empezó a reaccionar más rápido, y eso sería en todo en cuanto al literal. Bueno, en la parte 3 de la pregunta B, vimos que al aumentar la temperatura las moléculas empezaron a acelerarse, empezaron a moverse mucho más rápido, y que al mismo tiempo las concentraciones de reactivos empezaron a bajar brutalmente, es decir, que se aceleró la reacción, el reactivo se consumía muy rápido. Y para el literal C, vimos que cuando se aumentó la temperatura, las partículas empezaron a moverse mucho más rápido. Esto decía que la energía de las partículas estaba muchísimo más alto que el pico que se necesitaba para que reaccionaran. Es decir, que superaron esa energía de activación, por lo cual los productos, hubo un momento en el que se consumió totalmente, pero luego volvió a aparecer. Pasaron hubo un punto en el que el amoníaco se consumió totalmente, pero volvió a aparecer y seguían aumentando las concentraciones tanto de productos como de activos. Iban y venían, iban y venían. Eh, Eso fue lo que se observó dentro de este simulador. Y esto sería todo en cuanto a esta práctica.